y un desorden. Y ese orden o ese desorden tiene que ver con las escrituras. ¿Entiende? Entonces cada uno desde su orden o de su desorden se pondrá en una punta o en la otra. Porque es el fruto de lo que sabe, de lo que conoce acerca de su Dios. Entonces, por eso dice el pueblo que conoce a su Dios, se esforzará, actuará, peleará, logrará, conquistará, hará lo que haya que hacer porque ese pueblo lo conoce a Dios. Le pongo como ejemplo nada más, Gedeón. Gedeón tuvo un encuentro personal con Dios. Gedeón en la era, en un lugarcito, como si fuera algo que estaba medio oculto, en algún lugar, estaba separando el poquito trigo que le quedaba. Ahí él tiene un encuentro personal con Dios. Y luego de ese encuentro personal con Dios, Gedeón persigue a un ejército de miles, de cientos de miles, con 300 soldados. ¿Con cuánto, pastor? ¿Cuánto? Con 300 soldados. Dice en el capítulo 8, 4 o 4, 8, ahí por ahí, del libro de Jueces, dice, llegó Gedeón al Jordán, cansado, pero todavía persiguiendo. ¿Por qué podía perseguir? Porque ese encuentro con Dios fue suficiente como para conocerlo a Dios. Y Gedeón dijo, es más, Gedeón se presenta con mucha fuerza, con mucho ejército, y le dice, este no. Dios le dice, este no, este tampoco, este menos, a este mándalo a la casa. Y después le dice que beban agua, y de acuerdo a cómo bebían agua, si de rodillas, si como perritos, si como tomaba con la mano, si metían la boca en el río, en el agua. Dios eligió y Gedeón se queda con 300 personas. Si no podía con miles, con más de 20.000, con más de 30.000, con más de 50.000, mucho menos iba a poder con 300. Pero dice la Escritura que no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con su espíritu. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios no es la cantidad, no es si sabes, no es tu capacidad, no es tu fortaleza, no es tu economía. No. Las cosas que son de Dios son a través del Espíritu. Las conquistas son a través del Espíritu. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿para qué sirven las luchas? ¿Para qué sirven las pruebas? ¿Por qué razón hay cristianos que no quieren pasar por procesos de dolor? ¿Por qué el cristiano no acepta las luchas? ¿Por qué no acepta los procesos dolorosos? ¿Por qué no quiere ir al desierto? ¿Por qué no quiere pasar por la por el fuego? ¿Por qué razón siempre está diciendo que no le gusta, quejándose de la situación que vive, rechazando el tiempo en que vive? Y no se da cuenta que es Dios quien está queriéndolo hacer madurar. Decirle al de lado, Dios nos quiere, a todos nos quiere hacer madurar. Y maduramos en los tiempos de dificultad, maduramos en las crisis, maduramos cuando no tenemos. El ingenio empieza a fluir cuando no tengo, cuando el bolsillo está flaco, cuando me faltan recursos, está el ingenio. El ingenio, esa gracia que viene de Dios. Entonces, los desiertos, las luchas, las crisis, el fuego, los problemas, tienen un fin en Dios. Es en aprobarnos. ¿Cuál fin tiene o qué fin persigue? Ser aprobados delante de Dios. Y si usted no conoce lo que sigue y solamente queda en eso, en esa cuestión de lucha, de dolor, de crisis o de prueba, no tiene mucho significado que se esfuerce, que sirva, que haga, que ofrende, que dedique su vida al Rey. Si no conoce el fin de todo esto, difícilmente pasaremos alguna situación dolorosa. Y si la pasamos, tal vez la pasamos porque la tenemos que pasar, pero no la pasamos creyendo que en lo que yo estoy haciendo. La paso porque la paso. Y lo que no me doy cuenta es en la aprobación, en si soy aprobado o no soy aprobado. ¿Qué papá quiere que su hijo sea a lo mejor una persona sin futuro, sin ninguno? La mayoría de los papás queremos que las cosas que no logramos nosotros las logren ellos, pero no por un hecho de egoísmo, sino para que tengan mayores herramientas, para que la vida sea un poco más llevadera, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera Dios, ¿qué es lo que persigue Dios con nosotros? Que maduremos. Hay cosas, dígame si estoy equivocado, que usted no las entendía a los 20 años y hoy las entiende. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay cosas que no las entendíamos cuando éramos muchachos, pero hoy que somos un poquito más grandes, las entendemos.
Hay cosas que decíamos, esto no sirve para nada. A una edad eso no servía para nada, pero después de unos años entendimos que eso era fundamental. Entonces, todo lo que se hace en el reino, todo lo que tiene que ver en las Escrituras, todo lo que tiene que ver con nosotros, todo lo que tiene que ver en la iglesia, tiene que ver con revelación. Revelación, escuche, tiene varios significados. Revelar es algo oculto, algo que yo no conocía, algo que no entendía. Eso es la comprensión de algo que yo no entendía. Revelación es algo, es un conocimiento que yo no tenía. Revelación es alcanzar un logro a través de una intervención de Dios donde toca mi mente se despierta. Y puedo ver como una realidad lo que antes era como una fantasía o como algo inexistente. Revelación es poder entender algo que o no quería entender o no realmente no lo entendía o no lo conocía. Eso es revelación. Pero aparte de eso, revelación es entender algo que siempre estuvo ahí. Digas, revelación en su significado más conciso, más concreto, es algo que siempre estuvo ahí. Por ejemplo, el conocimiento de algo. El conocimiento de algo siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que yo no iba al conocimiento. Se lo pongo en un término más gráfico. Por ejemplo, el que quiere saber de medicina, el conocimiento ¿dónde está? Siempre estuvo ¿en dónde? En una universidad. ¿Sí o no? Gracias por su entusiasmo. Veo que le está interesando el tema. Nosotros sabemos dónde se halla la sabiduría. Siempre estuvo allí. Que yo no la busque, que no quiera, que ya es otro tema, pero eso siempre estuvo ahí. Ahora cuando se trata de las cosas de Dios, Dios reveló todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Mejor dicho, en el Padre está todo el conocimiento. Y solamente en el Padre está todo el conocimiento, y dijo Jesús, y en todo aquel a quien Él quiera manifestarlo o revelarlo. Incluso dice la Escritura, para que dejando ya lo más simple, escuche, acerca de la venida de Jesucristo, dice que solamente está en la potestad del Padre saber el día y la hora en que el Hijo va a venir. Que eso no se lo reveló ni siquiera a los ángeles, ni tampoco el Hijo sabe en el día ni en la hora que el Señor habrá de venir. Solamente está en la potestad del Padre. O sea, hay conocimientos que solo están en el Padre y el Padre no lo comparte con nadie. Y no quiero mezclarle la Trinidad y todas esas cosas, quiero ser muy claro en esto. Hay conocimientos que están en el Padre y el Padre se los revela al Hijo si quiere. Y se le revela a la iglesia si Él quiere. Pero ese conocimiento siempre estuvo ahí. Entonces quiero llevarlo por partes. Mire lo que dice el libro de Génesis capítulo 28. Mire, de toda crisis se sale. Gracias por su entusiasmo. Y muchas crisis llevan a algo, por eso el Romano dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Las crisis, muchas veces una crisis, un problema, un desierto que está pasando, una pena, un dolor, una pérdida, un sufrimiento de algo, es el trampolín que te va a llevar a conocer algo de Dios o a tener revelación de Dios. Que eso en sí mismo puede ser una destrucción, pero cuando Dios revela, en vez de ser una destrucción, es una manifestación de su gloria. Y ese es el trampolín que usted necesita para conocer algo que en el tiempo común no lo conocía. Hay situaciones, por ejemplo, y no quiero retroceder, hay situaciones en las que usted no conoce los límites de su fuerza. Pero hubo situaciones en que usted dijo, ¿dónde saqué toda esa fuerza? O sea, eso que provocó te llevó a descubrir que realmente había un potencial, que había como algo extra, como un plus, que usted no sabía que lo tenía, pero estaba ahí. Lo descubrió en eso, en ese tropiezo, en esa dificultad, en esa situación. Descubriste que sí realmente tenías un potencial. Entonces, ¿qué hacen las crisis? Decirle al de al lado, las crisis, los desiertos, las tribulaciones, descubren el potencial que tenés. Oh my God. Las crisis, los desiertos, las tribulaciones no son para detenerte, no son para destruirte, es para que en medio de tu crisis usted pueda apelar a los recursos de Dios. y pueda entender que Dios depositó algo poderoso, 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 poderoso
poderoso que sale en tiempos de crisis, que sale en tiempos de dificultad. Eso está puesto por Dios para hacer tu salvación en la necesidad o en el dolor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y a su nombre. Entonces Dios puso algo, tengo algo que es de Dios, que está dentro de mí, que no lo conozco. Ese es el verdadero potencial. Y se revela y se manifiesta en ocasiones. Entonces dice la Escritura que después de una crisis que pasa Jacob, hubo una crisis en la familia, no quiero ir muy atrás, una situación con su hermano, con su padre, con su familia, era la familia de los patriarcas. Y a veces usted o yo nos enojamos porque pasan cosas en la familia. Es decir, en toda familia pasan cosas. En la nuestra y en la de Benihim. En todas. No es el cielo mi casa, ojalá fuera el cielo. ¿No? Tenemos un buen hogar, una buena familia, está todo bien, todo perfecto, pero hay días y días, ¿sí o no? Y el que no reconoce esto miente. Porque todos somos distintos y diferentes y uno se puede despertar un día mejor y el otro no. Entonces en toda casa, en toda familia, toda persona tiene su día difícil. Míralo al de lado y decirle, vos tenés cada día, papi. A ver si mejoramos los días, a ver si mejoramos los días, a ver si nos acomodamos un poquito, che, ¿o no? En las iglesias pasa lo mismo, en las iglesias hay temporadas altas, ¿sí o no? Tal vez usted no entienda esto. En las iglesias hay temporadas altas, donde todo es gozo. Dice, pum, cayó Pepita del cielo. Y otro día hasta Pepita se enoja y se va de la iglesia. ¿Qué sé yo? Entonces hay situaciones situaciones altas, situaciones bajas, procesos, luchas, cuestiones. Y todo esto tiene que ver para que podamos todos madurar y entender a qué fuimos llamados. ¿Sí o no? Las iglesias no son victoriosas todo el tiempo, pasamos por lucha, gente que se va, gente que viene, otro que se enoja, el otro que critica, el otro que habla de no sé dónde. Siempre se pasan estas cuestiones, siempre sucedió esto en la iglesia, desde el primer día hasta el día que el Señor venga, pasaremos por estas situaciones. Temas en el liderazgo, miles de temas en el liderazgo. Pedro y Pablo que se ponen así, frente a frente, discutiéndose, rechazando Jesús, había que estar en ese momento, ¿sí? Ahí Real estaría contento viéndolo pelear a Pedro y a Pablo. Entonces, todo esto no es para destrucción, es decir, las luchas que nos pasan habitualmente, es decir, las luchas que tenemos en casa, decirle mi amor, no le va a decir al bigotudo de al lado, ¿no? A su esposa, dígale, mi amor, las luchas que tenemos, por las crisis que pasamos, es para que crezca o se revele el poder de Dios o el amor de Dios, o el potencial que tenemos, o la ayuda de Dios. ¿Amén o no amén? Decirle al de lado, en los asuntos de reino el que se enoja pierde. Decirle, toca a 4 personas. En los asuntos de reino el que se enoja pierde. ¿Por qué pierde? Pierde su destino profético. Pierde a lo que fue llamado, pierde los beneficios de cosas ministeriales. ¿Me va entendiendo? Pierde, porque hay gente, dice la Escritura, que están empezando de nuevo todo el tiempo. Están acá y empiezan de nuevo y por un tiempo, y después se van, y van a otro lado, y allá están empezando de nuevo, otra vez, 1 año, 2 años, 3 años, hasta que se van, y van a otro lado, y allá en el otro lado empiezan de nuevo, 1, 2, 3 años, otra vez, y siempre están empezando de nuevo. ¿Por qué pasa eso? Por falta de entendimiento, por revelación, porque la revelación, ya voy a meter el tema de revelación. Escuche esto, mire lo que dice Génesis 28, 16. En la familia de Jacob, en la familia de Isaac, en la familia de Esaú, todos eran familia, con su mamá, estalló una crisis. Y en esa crisis se develan hasta veces hasta ciertas miserias nuestras, ¿no es cierto? Entonces, hay una situación, Jacob tiene que salir, aparte de buscar una esposa, dice, no quiero que busque mujer de las hijas de Het. Me voy a morir si Jacob, mi hijo, se queda en este lugar y toma de las hijas de Het. Me voy a morir, prefiero morirme. Y le dice, ¿por qué no te vas a la casa del tío? Y bueno, y una situación va llevando a la otra y llega este momento. Una crisis, una dificultad, decirle al lado, una crisis, una dificultad, un problema. Lo pone a Jacob en una situación de un encuentro personal con Dios.
Una crisis, un problema, lo pone a Jacob en las puertas, en el momento profético para tener un encuentro personal con Dios. Escuche, toda persona que se niega a tener un encuentro personal con Dios, una persona que no quiere conocer a Dios, perecerá. Toda persona que se niegue a obedecerle, a entenderlo, a escucharlo y luego de la revelación, obedecer esa revelación, esa persona si lo niega, está corriendo riesgo su eternidad, su salvación, su vida, su salud, su economía. Y todo aquel que se le pegue al lado será alcanzado por esa reprobación de Dios. Si no, mírelo a Caín. Cada persona que se acercaba a Caín lo quería matar, porque llevaba el sello de la rebeldía en su vida. Se daban cuenta de que la señal en Caín era la negación a la realidad, a la palabra, a la enseñanza. Cuando mató a su hermano, mire, la maldición cayó sobre Caín. De hecho, lo terminan matando a Caín. Entonces, la falta de revelación hace que perezcamos, que tropecemos. Falta de revelación es andar a tientas como un ciego, esperando que alguien nos diga qué hacer. Falta de revelaciones, estoy necesitando que alguien me venga a orientar, un consejo. Después, escuche, después de 20 años, después de 30 años en el Señor, usted ya no necesita que le digan por dónde tienen que andar. Es más, usted tiene que decirle a otros por dónde los otros tienen que andar. Pero si en 20 años no tuvo esa experiencia personal con Dios, o si la tuvo, la rechazó y la negó y no quiso andar con Él, está corriendo riesgo su eternidad por no querer conocerle a Dios o obedecerle a Dios. Entonces, en esa crisis que pasa, el consejo de la madre es que Jacob vaya a la casa de su tío. Jacob no había tenido un encuentro con Dios, aunque era una familia de patriarcas. Él no decide por Dios. Y las cosas que hacía, las hacía por agrado, por necesidad, por vanidad y por no sé cuántas cosas más. Pero cuando va, en el título del mensaje dice que él tiene un encuentro con Dios en Betel. Y dice que después de 15 versículos anteriores, quiero meterme en esto, dice que llega a un lugar, acomoda unas piedras, duerme, y en el dormitar él tiene un sueño donde hay una escalera de ángeles que suben, que bajan, y que Dios está con una puerta abierta en el cielo, y que Dios está allí, y que Dios le habla y le soltó una promesa. Ahí comenzó la revelación para Jacob. De no tener respuesta, de no tener promesas, de no tener un GPS espiritual. Él está escapando por consejo de la madre, no porque Dios le dice que haga tal cosa, pero Dios se vale de esa crisis. Por eso Dios se vale de tu crisis para hablarte. Dios se vale de tu proceso para que entiendas hacia dónde vas. Dios se vale de tu fuego, de tu río, de tu lucha, de tu crisis, para correr el velo y que pueda ver quiénes son los que están al lado tuyo y quiénes no son, quiénes no están al lado tuyo. Te va a revelar algo importante para tu propio bien, para tu propio provecho y de tu familia. Dios nunca te va a hacer daño. Las crisis son para madurar otra vez. Entonces dice que estaba durmiendo y después de ese sueño dice, y despertó Jacob, ¿de qué? De su sueño. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. 17. Y después volvemos dice, y tuvo miedo y dijo Jacob, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y consagró ese lugar y puso por nombre Betel. Volvé al versículo 16. Esa es la experiencia que él tiene. Dios le impide seguir su camino. Hay caminos que te va a parar el Señor porque no podés seguir caminando si no tenés revelación. En el camino que somos lanzados a caminar, vamos a tener problemas y antes de que tengamos problemas, Dios te va a parar y te va a mostrar y te va a decir esto y esto. Y luego te va a dejar solo. Y en la obediencia está la bendición. Podés desatender lo que Dios te dice, podés no oír, podés hacerle de cuenta que fue algo, una ilusión, podés quitarle a la palabra la autoridad, podés rechazar un mensaje, podés no oír lo que se te está aconsejando, ya es cosa tuya, pero que se te dijo, se te dijo. Y el problema que vamos a tener mucho cuando estemos delante del Señor allá arriba, cuando ya estemos salvos, gloria a Dios.
Nadie podrá decirle al Señor, yo no lo sabía. No, no, te va a traer cada mensaje, cada predicación, cada enseñanza, cada módulo de discipulado, cada conversación que tuviste con alguien. Y Dios va a usar ese testimonio para decirte, sí que lo sabía. No lo hiciste por esto, no lo hiciste por aquello, no lo hiciste por otro, no lo hiciste así, no lo hiciste por esto, por esto, por esto, por esto. Y la Escritura dice que no tendremos galardón. Algunos se conforman con la salvación. Pero ¿sabe qué terrible es ser salvo haciéndolo llorar a Dios? Ser salvo haciéndolo llorar a Dios. Algunos se conforman con eso. Quiero ser salvo nada más. No me importa honrarle a Dios. No hay mérito en esa salvación. ¿Es salvo? No hay mérito en esa salvación. Salvo por su misericordia. Salvo como por fuego. Salvo como si fuera algo urgente, como apelando a la misericordia del Padre, no a la justicia, a la misericordia, porque ya la justicia estuvo en Cristo. Ser salvo solamente por ser salvo por salvar las ropas. Es un deshonor entrar al cielo siendo solamente salvo. Porque hay un tribunal y en ese tribunal se jugará la conducta de los cristianos. Las cosas que edificamos bien serán aceptadas delante de Dios. Las cosas que no hicimos bien no serán aceptadas, serán rechazadas. Dice que los ojos de Dios son como llama de fuego y Él juzgará. Por eso dice que hay gente que edifica con materiales perecederos y otros con imperecederos. El que edifica su vida espiritual, dice, con heno, con paja, con madera, el fuego de la prueba va a quemar y no quedará nada, solamente su salvación. Solamente el derecho de estar en un lugar que usted no tiene, que sabe que no tiene derecho para estar allí. Pero otros, dice, edifican con plata, con oro, con piedras preciosas. Dice, aunque venga el fuego de la prueba, aunque eso quede oscuro, pero queda, permanece, porque el fuego no la puede rechazar. El fuego no la puede quemar. Necesito revelación. David dijo, no me puedo presentar delante de Dios con las manos vacías. No me puedo presentar delante de Dios el día de mañana cuando el Señor me diga, ¿y qué hiciste por mí? No, lo que pasa es que tuve miedo. Lo que pasa es que no me quise comprometer. Lo que pasa es que no sabía. Permitime. Pone un video donde sí sabía, donde sí entendía, donde sí conocía. Entonces, yo tengo que entender por qué razón fui salvo. Entonces, dice que hay un momento donde Dios nos va a parar, porque nos quiere enseñar, mostrar. Él le dijo así a Jacob, cuando tuvo su sueño, dice, esta tierra te la daré a ti, a los hijos de tus hijos por varias generaciones. Y te llevaré y te volveré a traer. Le está diciendo que esa crisis que él está a punto de desatar sobre su vida, esa crisis es momentánea. Decirle al de lado, tu crisis es momentánea. Vamos, toque 5 personas, 7 personas, 10 personas. Tu crisis es momentánea. Lo que está pasando es momentáneo. Tu tribulación es momentánea. Lo eterno es el peso de gloria. Lo eterno es la gloria del Padre. Lo eterno es la unción que tengo. Decí conmigo, es la unción que tengo. Lo eterno es la unción que tengo. La unción que está sobre mí es eterna. Mi tribulación es momentánea. Vamos al de atrás. Mi tribulación es un momento. Es un abrir y cerrar de ojos. Mi tribulación la tengo hoy. No sé si mañana. Mañana ya no tengo la tribulación. Pero el Cristo de la gloria está conmigo. A la mañana, a la tarde, a la noche. De enero a enero. De lunes a lunes. De la mañana a la noche. De la noche a la mañana. El Cristo de la gloria está conmigo. Siempre. Vamos, denle la gloria a Dios, por favor, vamos. No celebre su derrota, no celebre la crisis, no le dé importancia a su tribulación. Mi tribulación es momentánea. Vamos, es momentánea, profetícele. Suelte una palabra de gloria. Mi tribulación es momentánea. Es pasajera, decirle tranquilo, papi, es pasajero. Hoy no tenemos, pero mañana tampoco. Pero pasado mañana sí. La tribulación otra vez es momentánea. Dice, lo voy a llevar y lo voy a traer.
Y como él iba buscando esposa, iba buscando su futuro, Dios le dice, yo soy tu futuro. No necesitas encontrar una mujer rica. Yo soy lo que vos necesitas. Yo soy tu recurso. No necesitas a otra cosa que a mí. Hasta que no entendamos que no necesitamos otra cosa que a Dios, tal vez las cosas no sean muy distintas. Cuando usted se dé cuenta que lo único que necesita es tener una buena relación con Dios, disfrutar de su presencia, será la persona más feliz de la tierra. Cuando usted se afane, cuando usted crea que el bienestar está en la cantidad de ceros o de colores, de dinero, ahí se dará cuenta que tal vez lo llegue a lograrlo, a alcanzar, pero habrá un vacío en el corazón. Todo nace en conocerle a Dios. Jacob huyó sin conocerle, caminó sin conocerle, se alejó de sus raíces, de sus pagos, de sus tierras, de sus amigos, escapando. ¿Sabe cuánta gente anda escapando hasta que Dios le tiene que poner una mano en el pecho y decir hasta acá? Hasta acá. Porque todo lo que sea a partir de acá será rebeldía. Oh my God. Oh my God. Hasta acá. Una vez más te lo voy a decir. ¿Qué pasó? ¿Me queda la mano? Dame la mano. Dame la mano. Dios te bendiga. Héctor Picuara para servirte. Hasta acá. Hasta acá. Ese hasta acá es un hecho de misericordia. Hasta acá. Es que Dios no nos puede dejar así como potros sin domar. Porque nos ama y el diablo está esperando que te equivoques para darte, decirle, para darte con un caño. El diablo que sabe de estas cosas, porque es diablo, está esperando un mal paso tuyo para castigarte, hacerte duro. Dura la vida, dura el porvenir, dificultoso, que te enredes. Entonces Dios, ¿qué le hace a Jacob? No quiere que él se enrede más. ¿Qué le dice Dios a Jacob? Hasta acá. Y tuvo una visión, y tuvo un sueño con Dios. Y dice, yo te llevaré, te traeré, te daré. Le revela, le dice, le abre su futuro, su panorama, el propósito, le revela el propósito. Desde ese día Jacob tiene propósito. Desde el día en que te encontrás con Dios hay propósito. El que no se encontró con Dios no tiene propósito. En la persona que no habla en lengua, no habla en lengua porque no vino la gloria de Dios, la llenura. No habla en lengua, habla otro idioma y no conoce su propósito. Le dije a alguien, ¿hablas en lengua? No. Entonces no nos podemos entender. Porque la conquista total del hombre es la llenura. Viene Dios y llenura y pone una bandera acá. Propiedad mía. Y habla en el idioma del reino. Piensa con mentalidad del reino, ve con los ojos del reino, oye las cosas del reino, no está interesado en ir en contra del propósito de la voluntad de Dios, no, llora, sufre, padece por querer cumplir con el propósito, porque habla el idioma del Padre. Lo tiene a Dios metido adentro, en lo más profundo, en sus entrañas, dijimos el otro día. Las cosas de Dios son entrañables, esto se siente en las entrañas, no es de acá. Así que en su derrota, Jacob sale en su derrota hasta que Dios le dice hasta acá. Y le reveló, no lo dejó caminar, le reveló los planes suyos. Y Dios le dijo, mira, todo lo que sea a partir de acá será rebeldía. Todo lo que sea fuera de este plan será rebeldía, será enojo, será reproche, serán dificultades, serás reprobado. No será aceptado ni una canción, nada. No será aceptado nada si no cumplís con este propósito. ¿Sos parte de Israel? Sí. ¿Pertenece a una familia patriarcal? Sí. ¿Vas a ir al seno de Abraham? Puede ser. Pero de ahí a aceptar el propósito de Dios, estamos muy lejos. Entonces, lo primero que tengo que hacer, decirle, lo primero que tenemos que hacer, tócale el hombre de lado. Lo primero que tenemos que hacer es despertar del sueño. Decirle, basta con dormir, papi. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? ¡Ey! ¡Coso! Bueno, así no dijo tampoco, ¿no? ¡Ey, tú que duermes! ¿Qué dijo Pablo? No, ¿qué dijo? Tú que duermes! Santiagueño eran todo eso.
Despiértate y te alumbrará Cristo. ¿No dice así? ¿No habla que el mensaje viene a despertar al hombre de sus sueños? La palabra de Dios viene a despertar al hombre de sus sueños, porque sus sueños son vanidad. Salomón habló mucho, vanidad, de todo es vanidad, dijo Salomón. Y hay sueños que son vanidad. Nos metemos en cosas que son vanidad. Y hace unos días atrás su pastor le predicaba, te predicaba así, que hay cosas vanas en las cuales yo edifico, cosas mías propias, y digo, Dios está conmigo. Pero cuando Dios pide que yo me meta con su cosa, no, eso no es de Dios. En los sueños de vanidad, todo es Dios. Y Dios, y que Dios está conmigo, la bendición de Dios, porque eso es vanidad. Y yo sé que eso es vanidad. Pero cuando Dios me pide que ponga la misma energía, la misma voluntad, que haga lo mismo y ponga el mismo valor y el mismo esfuerzo para asuntos de Dios, esa persona dice, no, eso no es de Dios. Por eso en el libro de Ageo dice, despertó el espíritu de Zorobabel y del hijo de Josadac, y despertó el espíritu de todo el pueblo, y despertó el espíritu, y dice, y despertó el espíritu, ¿por qué? Porque el pueblo estaba adormecido, ¿por qué? Por la opresión de las tinieblas. Yo estaba dormido hasta los 24 años, dormido hasta que Cristo me despertó. Pero luego entro en otro sueño de años y ahí va la cosa y estoy en la iglesia y soy salvo, pero estoy dormido. ¿Dormido a qué cosa? Al llamamiento, por ejemplo. Dormido a lo importante de Dios, dormido a entender el propósito de Dios, dormido a entenderlo a Dios. Estoy dormido, entendí que alguien me dijo que Cristo es mi Salvador, lo acepté, pero desde ese día me volví a dormir un sueño religioso. Más de una vez hemos hablado cosas que ni siquiera entendíamos. Decirle de lado. Hemos tenido conversaciones como de teólogo y apenas hicimos el módulo 1. Queremos entender la eternidad de Dios y no llegamos al módulo 1. Queremos entender las revelaciones de Dios y 3 versículos en mi vida, leí 3 versículos en la Escritura. Por eso Pablo y la Escritura dice, se habla de lo que no se entiende, y cuando se habla de ministerio dice, no un neófito. Porque hay que tener revelación para esto, porque lo que no es por revelación es rebeldía, va contra el propósito, contra el plan, contra el modelo de Dios. Hay un modelo, hay un patrón de Dios que empezó desde antes de la fundación del mundo y sigue hasta la culminación de todas las cosas. Todo eso lo mueve un patrón y yo tengo que entender ese patrón, ese hilo conductor que va de Génesis a Apocalipsis, lo tengo que entender. Dice que despertó del sueño. Cuando la Biblia dice despertó del sueño es un encuentro personal con Él. Es necesario un encuentro personal con Él. La primera revelación es tener un encuentro personal con Él. La mayor revelación no es la revelación de la teología, es de un encuentro personal con el Dios que hizo todas las cosas. No depende del conocimiento de la mente o el desarrollo intelectual, no, es el conocimiento personal del Dios vivo. La primera revelación es encontrarme con el Señor. Porque Dios no puede edificar nada sobre alguien que no tuvo un encuentro personal con Dios. Por eso todo lo que edifica Dios sobre alguien que no tuvo un encuentro con Él cae por tierra. No hay ministerio próspero, no hay vida espiritual victoriosa, no hay hombres de conquista, no hay mujeres de guerra, no hay mujeres de logro, no hay mujeres de cosas poderosas. ¿Por qué no hay? Porque no han tenido un encuentro con Él y no se ha revelado el patrón. ¿Qué está haciendo Dios con Jacob? Le revela el patrón, el modelo. En 3 versículos bíblicos del capítulo 16 le revela sus planes. Estaba dormido, así está la iglesia, dormida. Por eso dice que hablamos cosas infladas, cosas que no entendemos ni comprendemos. Reprendemos al diablo y no sabemos ni siquiera mi posición delante del Padre, del Dios vivo. Y Satanás se ríe y me dice, ¿vos me vas a reprender a mí?
Que la dejaste a Juanita y ahora salí con Laurita, la dejaste a Laurita y está con Martita. Vos me querés reprender a mí, que no das el diezmo. Vos me querés reprender a mí, que no te congregás. Vos me querés reprender a mí. Chingolito, le dicen, ¿no? Por no decir otra cosa. Habían 2 judíos ahí que salían porque cobraban. Iban a las casas y decían, ay, acá siento la vibración. Hay una energía negativa. Bueno, le va a salir unos cuantos shekels. Y bueno, hay que pagar, pagamos, decían los de aquel entonces. Y bueno, 1000 shekels, 500 shekels. Nosotros te vamos a liberar la casa. Y hacían pases mágicos, agua bendita. No sé, tiraban barro en la puerta. Qué sé yo, la cosa. Ya está. Deme los 500 shekels. Y los otros quedaban contentos que la casa estaba limpia y estos tenían 500 shekels en el bolsillo. Un día fueron a un lugar y habían demonios de verdad. Porque era todo mentira lo que hacían antes. Y se encontraron con demonios de verdad, con los hijos de un tal Exeo y Sheba, dice, no sé qué cosa, eran los liberadores populares. Pero se encontraron con los demonios. Mire, dice que el demonio le saltó encima, lo llenó de piña, lo fajó, lo desnudó, lo llenó de patadas, y salieron corriendo. Mire, salían corriendo. ¿Por qué razón? Porque estaban dormidos, estaban engañando a la gente, estaban mintiendo a la gente. Por eso la Biblia dice que el diablo sí sabe quién es Dios. Dice y le teme. ¿A quién le teme el diablo? A Dios. Usted lea el libro de San Judas y va a entender ahí algunas cosas que dice Judas. No Judas Iscariote, el otro Judas. Que tuvo que esconder el Señor, dice en otro texto, el cuerpo de Moisés. ¿Para qué lo escondió el cuerpo de Moisés? Para que Satanás no use el cuerpo de Moisés como para hacer un gran templo. Aquí descansan los restos de Moisés, como la difunta Correa, ¿vio? No. Lo escondió para que no se haga culto de Moisés, porque la mayor revelación de todas es el Padre. En el Antiguo Testamento era obligatorio, era necesario tener un encuentro con el Padre por lo que hay que hacer. Moisés no hizo lo que hizo porque un día se levantó y dijo, a partir de hoy soy libertador de Israel. No, Dios lo llamó, Él se reveló. Moisés hizo lo que hizo porque primero tuvo un encuentro personal con Dios. ¿Se da cuenta? Porque a veces no logramos cosas. Queremos, pensamos mucho de nosotros mismos. Nos envanecemos porque yo tendría que estar haciendo eso, yo tendría que estar cantando, yo tendría que estar predicando, yo tenía que ser pastor, yo. Pero, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está la siembra de la persona? ¿Dónde está la capacitación? ¿Dónde está la búsqueda? Entonces, lo primero que tiene que pasar en nosotros, que es despertar del sueño. Reconocer que estoy dormido y despertar del sueño. No puedo arrancar en medio del sueño, no. Tengo que reconocer que estoy dormido y me tengo que reconocer que me tengo que despertar del sueño. Dormir mucho es peligroso. Dice que venimos a pobreza. ¿Por qué venimos a pobreza? ¿Por qué muchos vienen a pobreza? Porque se entregan mucho ¿a qué? Al sueño. Se levantan a las 2 de la tarde, picotean algo porque terminan almorzando a las 4, después toman mate a las 5. ¿Quiere que le cuente un chiste? ¿Le puedo contar un chiste? ¿Me perdona? Dice que fueron a hacer un reportaje a los santiagueños a la mañana, porque dormían mucho, Alcide. Este me lo contó Alcide. Dice que fueron a la mañana y se habían despertado. Y dice, ¿cómo es un día santiagueño? Y nos levantamos a las 10 de la mañana. Mire, ¿y qué hace? Y tomamos unos matecitos. Y después agarramos la guitarrita, porque agarramos la guitarrita hasta que esté la hora de la comida. ¿Y después qué? Y después comemos. Ah, qué bien, dice. Y después de la comida y hacemos una siestita. Oh my God. Y después de la siestita y tomamos unos matecitos. Y después el matecito y agarramos la guitarrita otra vez, porque imagínense. Y así ya llega la tardecita, hacemos las compritas y nos preparamos la comidita y tomamos otros matecitos. Pero dice, ¿y cuándo trabaja? Es que no se puede hacer de todo. Todo a la misma vez no se puede hacer, le dijo el otro, ¿no? Entonces,
Aunque usted diga, este hombre, ¿cómo va a contar un chiste en medio de esto? El que se dedica a eso viene a pobreza. El que tiene esta filosofía no prospera. Por eso se habla de la chicharra o de la cigarra, que canta en verano, no trabaja, viene el invierno y se le acabó todo. En cambio la hormiga, dice, perezoso, mira la hormiga, cómo trabaja la hormiga. La compara a la hormiga con el buen cristiano y a la chicharra con el que duerme todo el tiempo. El que no ve que viene pobreza. Entonces tengo que despertar del sueño. El sueño trae pobreza, trae miseria. Te posterga. El que no hace nada siempre lo deja para otro día. ¿Entendió eso? El que no tiene tiempo, que se levanta a las 12 y te dice, hace algo así después. No, no es después, es ahora. Si no tiene otra cosa que hacer, es ahora que lo tenés que hacer. No, después a la tarde, no, ahora. El que no hace nada nunca tiene tiempo. El vago, el haragán, el perezoso nunca tiene tiempo. Pero el que se levanta a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, trabaja todo el día, ese siempre tiene 5 minutos. Usted lo llama por teléfono y dice, mira, tenemos que estar así, deme 5 minutos y voy. O lo hago yo, o hago ese trámite. Yo lo voy a hacer, que esté tranquilo. ¿Puedo confiar en vos? Sí, esto lo solucione. ¿Por qué? Porque está acostumbrado. Es una gimnasia que el tipo tiene. O la persona siempre tiene tiempo. El que trabaja siempre tiene tiempo. Entonces, me es muy beneficioso que yo me despierte del sueño. Decirle, te va a ser muy beneficioso decirle que te despierte del sueño. Segundo, dice que después de la visión, dice ciertamente. Ciertamente tiene que ver mucho con la palabra. Mire, todavía ni siquiera empecé a predicar. No, tiene que ver con Cristo cuando decía verdaderamente. ¿Cómo es que dice la verdad? ¿Cómo es que dice ese término? De verdad os digo. De cierto os digo. Bueno, eso tiene que ver con lo que dice acá Jacob. Ciertamente, le da certeza. Él dice, esto no es cuestiones de sueño. Acá hay algo verdadero, acá hay algo poderoso, acá hay algo real. Le atribuye a ese sueño a la realidad de Dios, no un sueño, no al cansancio del camino, no una insolación. No, él dice, lo que me pasó es verdadero, es cierto. El encuentro con Dios fue real, tuvo un sueño que lo llevó a tener este pensamiento. Dice, ciertamente Jehová está en este lugar. Vivió sin la presencia de Dios, Jacob. ¿Cómo puede ser que la iglesia cuando está dormida, la iglesia dormida vive sin la presencia de Dios? Un cristiano dormido vive sin la presencia de Dios y no le importa. Una persona que está en el Señor no puede vivir sin la presencia de Dios. Es necesario tener un encuentro personal con Él, porque en el encuentro personal con Él yo me enamoro de Él y quiero caminar con Él y quiero andar con Él y quiero vivir para Él y quiero sembrar mi vida en Él y quiero dedicarme para Él. No me voy a escapar de su brazo, no me voy a escapar de su amor, no me voy a escapar de lo que Él ponga sobre mí porque me encontré con Él. Es como cuando encontraste a tu gordo o a tu gorda, ¿viste? Oh my God, son la mujer de mi vida. Y si nos casamos y nos hacemos viejitos juntos, ¿quién no le digo? Oh, eso lo dicen todos, ¿no? Vamos a vivir juntos, nos hacemos viejitos. Porque encontraste a la persona, a tu compañero, a tu compañera. Y no importa si tenés que viajar a Bursaco, a Ayacucho, no sé a dónde. Te iba, salía con el Citroën al CIDE, le iba a visitar a Perla ahí. ¿Qué tal? No importaba si estaba cansado o no, él salía con su citroneta ahí. Le faltaba el piso, la compañera Perla parecía que andaba en bicicleta, así. ¿Viste cómo se ríe? Enamorado de su presencia. Cuando estamos dormidos, nos da lo mismo. Cristianos que no aman al Señor.
que están como desencantados, como desenamorados, porque la crisis, pastor, por los problemas, pastor, por los desiertos, pastor, por las dificultades, pastor, por los problemas, pastor, se enamoran y magnifican las cosas y se olvidan de decirle que mi problema y mi tribulación es momentánea. Hay gente que perdió a su compañero o su compañera por magnificar el problema, la crisis, agigantarlo y todo el tiempo crisis, todo el tiempo problema. No hay otro tema que el problema, que él no tengo, que me falta, que él no puedo, que... Oh my God. Ciertamente Jehová estaba en este lugar. ¿Y qué dice? Y yo no lo sabía. Vivió su vida y él no la sabía. Caminó por la vida y él no sabía de Dios, no sabía nada de Dios. Caminó sin revelación, sin entendimiento, sin comprensión. Lo tuvieron que dirigir de afuera. Hace así, como necesitando un patrón. Alguien, hace así, casate con este, casate con el otro, vení para acá, anda para allá. Oiga, un grandulón, bigotudo, barbudo, estaba esperando que lo dirijan de afuera. Oh my God. No se meta por ahí, pastor. No se meta por ahí. Vio que hay gente que controla. Le dije que no se meta por ahí. Hay gente que controla al otro. Hace así, hace esto. Vení para acá. Anda para allá. Hace este trámite. Vení, subí. Ven. Oh my God. Bendito Dios. Jacob era así. Necesitaba que le dijeran lo que iba a hacer hasta que Dios le dijo, ¡no! ¡Basta! Ahora el plan, ahora te revelo el plan, ahora te revelo el secreto. Y lo primero que se dio cuenta Jacob era esto: Dios estaba acá y yo no lo sabía. Te llaman a un ministerio y no te das cuenta el que te llama es Dios. Tienes que hacer algo y no te das cuenta que el que te llama para hacer ese algo es tu Dios. Una iglesia dormida no conoce, no reconoce la presencia de Dios. Un hombre dormido no reconoce la presencia de Dios. Es todo juego de poderes nada más, de credenciales. A mí me daría vergüenza que me digan pastor cuando no estoy cumpliendo mi ministerio pastoral. Me daría vergüenza. Me daría vergüenza. Por eso cuando vienen acá y con apóstoles de acá, no, yo soy pastor, yo sé bien lo que soy, me gané por testimonio, mi trabajo y mi servicio, se entienda bien cuando digo me gané, porque podía haberlo tirado por la borda. Ciertamente Dios estaba en este lugar y no lo sabía. En tu célula Dios está y no sabes que Dios está ahí. En el servicio que prestás, Dios tiene que estar ahí. No puedes decir yo no lo sabía. Por eso se hacen muchas cosas sin entendimiento, se hacen muchas cosas sin comprensión. Se le sirve a Dios y no se le sabe a quién se le sirve. Cristianos que no sienten la presencia de Dios, cristianos que aman el pecado, cristianos que rechazan la gracia o la salvación. Cristianos que deshonran al Padre porque no quieren cumplir con el modelo, el propósito o el patrón de lo que hay que hacer. Porque las cosas que hay que hacerlas, la manera de Dios, no la manera mía. Yo con Dios no discuto. Uno tiene que obedecerle, aunque no nos guste, le tenemos que obedecer. Entonces, termino así, ya nos vamos. Mire, cierro la Biblia. Me queda un montón de cosas. A la tarde la sigo, pero quiero cerrar con esto, así no se hace pesado. Toda la Biblia es por revelación. ¿Quién empezó a escribir la Biblia? Damián dice, pastor, yo tuve esa revelación, dijo ayer, la fue a predicar no sé en dónde. No, déjame. ¿Quién empezó a escribir las Escrituras? Alguno que levante la mano y me diga, Palito Ortega. ¿Quién empezó a escribir la Biblia? Che, los líderes, ¿ves? ¿Se da cuenta? Ya tendrían que haber dicho. ¿Quién empezó a escribir la Biblia, Damián? Moisés. Poneme a los líderes, a todos los líderes, anotámele 0, hoy 0 en la clase. ¿Quién empezó a escribir las Escrituras? Moisés. ¿Quién terminó de escribir las Escrituras? ¿Qué? Juan. ¿Dónde escribió Moisés? ¿Dónde estuvo Moisés cuando escribió el Pentateuco? En el desierto de Arabia.
¿Dónde estaba Juan cuando escribió el Apocalipsis? En la isla llamada Patmos. ¿Qué cosa une a Juan y a Moisés? ¿Qué lo identifica a los dos? ¿Por qué razón? ¿O en qué términos escriben los dos? A uno Dios le revela el pasado. ¿A quién le revela el pasado? A Moisés. ¿A quién le revela el futuro? A Juan. La Biblia está llena de revelación. Moisés no podía haber escrito el Génesis. Moisés no podía haber escrito Éxodo. Moisés no podía haber escrito con detalle todo lo que Dios le regaló. Pero le estoy hablando del Génesis. A Moisés se le reveló este texto. Y creó Dios los cielos y la tierra. A Moisés recibe la información de que Dios es Dios creador, hacedor. Se le revelan cosas celestiales, se le revelan cosas de la tierra, se le revelan los orígenes, se le revela la rebelión, se le revela todo a Moisés. A Juan se le revela el fin de la historia, el fin de los tiempos, se le revela los cielos abiertos, los 4 jinetes, se le revela la Jerusalén, se le revela que nadie puede añadir ni puede quitar de las escrituras, se le revela la entrada del Cordero al trono de la gracia. Y Juan dice lloraba mucho porque nadie, dice, ni en el cielo ni en la tierra podía tocar el libro ni desatar su sello. Y un ángel me dijo: Juan, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de desatar y es digno de abrir los sellos. Revelación, diga revelación, 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 revelación. Y dice que Juan está viendo, dice, y vi al Cordero como inmolado delante del trono. Lo ve ensangrentado. Juan ve a Cristo resucitado, ascendiendo al trono delante del Padre. Lo ve ensangrentado, lleno de llagas, lastimado, ensangrentado, desfigurado. Lo ve al Cristo resucitado, como el Cordero, como inmolado. Dice: yo lloré mucho. Dice: y hubo en el cielo silencio como por media hora. ¿Por qué razón? Porque era el único que podía desatar los juicios de las 7 trompetas. ¿Qué une a Juan? ¿Qué une a Juan con Moisés? ¿Por qué los dos tienen una revelación extraordinaria de los hechos pasados y de los hechos futuros? ¿Qué unidad? ¿Qué sucedió con los dos? ¿Por qué razón fueron elegidos los dos? Porque los dos pasaron por tribulaciones. Decirle, los dos pasaron por tribulaciones. Los dos pasaron por la angustia, por la desesperación, por el desierto, por el temor. ¿Quién soy yo para ir delante de Faraón? Fue criticado. Moisés y Juan fueron criticados, señalados, acusados. Pasaron por proceso, pasaron por desierto. Un solo error de Moisés lo privó de ver o de entrar en la ciudad o en la tierra que Dios había jurado a su padre. Una sola vez que Moisés no acertó en su decisión, le costó el no entrar. Por eso le dije recién lo de la salvación. Muchos son salvos, pero no tienen el honor de ser salvos, porque no hicieron nada para su Cordero, para su Cristo, para su Rey. Solamente se escaparon, se escondieron de su responsabilidad. Esa es la iglesia de hoy, la iglesia del Facebook. La iglesia de hoy es la iglesia del Facebook, de las redes sociales, de que escuchan a fulano y usted no sabe quién es ese fulano, qué doctrina tiene. Hay una mezcla y hay una cosa endemoniada en el Facebook, y ahí van los cristianos, y ahí van los cristianos, y ahí van los todo cristiano de Facebook, frasecita, 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 nada más. No se congregan, critican a medio mundo, cristianos de Facebook. Yo quiero que los hijos de la casa no sean cristianos de Facebook. Usted no está para criticar a nadie, para señalar a nadie. No está en usted, no está en mí. La Biblia dice apacentar la grey. Yo tengo que, dice, vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre. Y usted va a ver en Facebook, y a lo mejor usted cree que es un cristiano. No son cristianos, son hackers. Son de un ministerio llamado de colores. No me quiero meter por ahí, ya está, ya lo dije. Cristianos de Facebook. Cristiano de Facebook, decirle al lado, por favor, decirle, por favor, el Espíritu de Dios te dice así, por favor, no seas un cristiano de Facebook.
¿Cómo puede entender que un hombre de Dios escriba en Facebook, hijo, te amo, te quiero mucho? No, decíselo personalmente, hijo, te amo, te quiero mucho. ¿Qué necesitas ir a Facebook si duerme en tu casa? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, mi amor! Dios te bendiga. Sos el amor de mi cielo. Escribe en Facebook, decíselo personalmente, abrazalo y a la noche dale una paliza de aquella. Es un engaño. Ese evangelio es fácil. Este es el complicado. Yo no lo sabía. Cuando uno no sabe, comete errores. Cuando uno no sabe, cuando no tiene revelación. Las crisis de Moisés lo llevaron ya, después de hacer todo, lo llevan a... Moisés estaba también en un día tal vez terrible, dificultoso para Moisés, ya grande, después de haberlo hecho todo. Dios le dice, no lo puedo dejar sin pago a mi siervo. Después de sus tribulaciones, después de sus enfermedades, después de sus luchas, después de sus crisis, no puedo dejarlo así. Y vino el Señor y lo consoló a Moisés, entregándole nada más y nada menos que la revelación del pasado, o de los hechos del pasado. Imagínese cómo Moisés entró en la eternidad. Entró, dice, lleno de días, lleno de gozo. Claro, porque su Señor lo visitó, porque Dios no somos despojos para Dios. Lo visitó, lo renovó, lo alentó con eso. Escuche, era Dios que le revelaba, le hablaba, le revelaba su secreto del pasado. Lo que nadie sabía, lo sabía Moisés. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es eso! Y lo mismo Juan. Juan, ¿quiere que le diga de Juan? ¿Sabe qué se decía de Juan? Que no había hombre en la tierra que pudiera matar a Juan. Que la muerte no se enseñoreaba sobre Juan. Entonces, claro, y él predicaba, y él ya viejito, iba a todos lados y le decía así. ¿Sabe cuál era el mensaje de Juan? En todos lados que iba a predicar Juan decía, hijitos, amaos los unos a los otros. Porque ese es el deseo de Dios, que os améis los unos a los otros. Y lo invitaban a otra iglesia, y se iba para otra iglesia. Hoy viene en la radio, en todos lados salía, viene el apóstol Juan a predicar. Y venía Juan, hermanos, dice el Señor, amémonos los unos a los otros con el amor que hemos recibido. Amados. No tenía otro mensaje. Y iban a otra iglesia, y iban para la otra iglesia. Y venía Juan, hermanitos, amaos los unos a los otros. Tremendo. Tremendo hombre. En todo lugar daba testimonio de su Señor. No habló de sí, habló de su Señor, de los méritos de Cristo. Entonces, como se hizo correr esta noticia que nadie lo podía matar, Domiciano dijo, el emperador de Roma, dice, jamás, yo degollé más de un cristiano, ¿cómo no voy a degollar a este? No lo voy a matar a este. Ven, se lo voy a hacer bien difícil. Lo mandaron a traer a Juan y calentaron una olla de aceite hirviendo. Entonces, hicieron un espectáculo para avergonzar a ese hombre de Dios y avergonzar a los cristianos. Y llegó el día, traen la trompeta, todo Roma, todo estaba ahí. Y lo traen y lo meten adentro del aceite hirviendo. Y adentro del aceite hirviendo Juan decía, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Este es el verdadero amor del Padre, que os améis los unos a los otros. Y Domiciano estaba que saltaba y decía, porque este viejo no se muere. Y yo no me muero porque el amor del Padre está sobre mí. Y yo no me muero porque el amor del Padre está sobre mí. Y ustedes no me pueden matar, la muerte no me puede tocar, el diablo no me puede tocar, porque el amor del Padre está sobre mí. El amor del Padre está sobre mí. ¡Wow! ¡Dele gloria a Dios! El amor del Padre está sobre mí. Todo en el palacio, en el coliseo, no sé dónde fue esto. En vez de mirarlo a Juan, lo miraron a Domiciano. Y dijo, el emperador tampoco lo puede matar este hombre. Así lo sacaron y lo mandaron a la isla de Patmos. Y el hombre estaba afligido, solo, desterrado, abrumado. Escuche, el estado de la iglesia, ya termino, es como ahora. Había herejía en la iglesia. Se entregaban unos a otros, negaban la fe.
las persecuciones y la muerte hacían volver a los cristianos de la fe. Había ¿cómo se dice? Cuando alguien se va, desertaban de los caminos del Señor por temor a los emperadores y a la muerte y a los leones y a la crueldad y a la persecución. Y Juan está como, Señor, por eso dice que estaba en el Espíritu, Señor, ay, mis hermanos, Señor, mis hermanos, Señor, tú me guardaste la vida, Señor, no permitiste que este hombre me quite la vida, papi, pero hay tantos que están perseguidos, papi, hay tantos que están sufriendo. Y él estaba en el día del Señor, y dice la Escritura, el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelar, manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la manifestó a sus siervos, cosas que sucederán pronto. Y le envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Escuche, que Dios, se me salió la voz de gallina ahí. Que dio testimonio de la verdad. Que dio testimonio de la palabra, que dio testimonio de Jesucristo y que dio testimonio de todo lo que ha visto y oído. No es casualidad. En el cielo dijo, tenemos que hacer algo. Ya todo esto ya estaba sabido. Y buscaban a Juan. Y fueron a buscarlo en Éfeso, y en Éfeso no estaba, y estaba en la isla de Patmos. Y el ángel vino y le reveló tremendas cosas por su padecimiento, por su tribulación, por sus desiertos, por sus luchas, por sus crisis, y decirle al de lado, y vos te quejás, y vos te quejás que estás luchado, y vos te quejás que te están pasando cosas difíciles, y porque tenés que cargar 50 pesos en la tarjeta del SUBE, estás quejándote. La revelación es para los que pagan el precio, para los que son perseguidos por causa del reino, para los que aceptaron el llamado, aunque los señalen, nos critican, las cosas que se dicen de los pastores, las cosas que se hablan. Y cuando usted escucha al que habla, por eso yo quiero pedirle perdón a todos, si alguna palabra salió de mi boca que lo ofendió. Es la pasión. Es lo que otros no entienden, es la pasión. Pasión porque las almas se van perdiendo. Pasión porque se está apagando el fuego. Pasión por ver una iglesia redimida, viva, que habla en lengua. Ya la gente no quiere hablar en lengua. Le da lo mismo hablar en lengua que no hablar en lengua. Le da lo mismo. No importa. Mira para otro lado, me dicen a mí. ¿Cómo voy a mirar para otro lado? ¿Cómo voy a mirar para otro lado si el pecado se pone en una plataforma, en un púlpito, si toma forma de líder, de siervo? ¿Cómo voy a mirar para otro lado? ¿Por qué cuando un pastor hace algo tengo que mirar para otro lado y cuando un hermanito se equivoca le damos duro con 3 caños, no con 1? ¿Por qué es más fácil disciplinar a un hermanito que a un líder? Herejías, cosas feas, mal olor. Porque se está durmiendo demasiado. Así era la vida de Jacob, dormida. Un olor desagradable, escapándose, engaños, trampas. Estamos delante de la mesa del Cordero. Si hay una muestra de revelación, es Cristo. ¿Saben lo que mayor? Un minuto. La mayor revelación de Dios es su Hijo Jesús. Moisés fue el pasado, reveló el pasado. Juan reveló el futuro. El Padre revela a Cristo y el Cristo dice yo soy. Él es el presente. Él es el presente. Moisés habló de atrás, del pasado, Juan del futuro, Jesús dice yo soy el presente. Yo soy el que soy, yo soy. Así que su historia y la mía está cubierta por el pasado, por el presente y por el futuro. Sé de dónde vengo y sé de dónde voy. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Yo lo conduzco al futuro. Yo le revelé a Juan el futuro.
Yo soy. Entonces, ¿qué buscamos? La revelación. Los 4 amigos que fueron condenados al fuego, ¿se acuerdan? Que fueron lanzados en un horno de fuego. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿A quiénes vieron esos amiguitos? Al cuarto, que era el hijo de los dioses. Cuando Daniel es tirado en el foso de los leones, ¿a quién vio? Al Cristo de la gloria. A los pastores que estaban en Belén, ¿a quién se le revela? ¿Qué le dice? ¿Qué dicen los ángeles? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la persona del Espíritu Santo a esos pastores? Os ha nacido un Salvador. Y luego fueron a verlo, ¿a quién? Al Salvador. Y ellos lo vieron al Cordero. El Padre les revela a su Hijo. Esos caminantes que salen de Jerusalén y van a Emaús, ¿quién se les reveló en el camino a esos caminantes? El Hijo. Pablo va rumbo a Damasco. ¿Y quién se le cruza en el camino? ¿Con quién se encontró Pablo? Con el Hijo. La mayor revelación del Padre es el Hijo. Cuando usted recibió salvación, ¿a quién se le reveló? Al Hijo. ¿Con quién me encontré yo cuando recibí a Cristo esa madrugada? Con el Hijo. ¿Con quién se encontró usted para recibir salvación? Si no fue con el Hijo. ¿A quién espera la iglesia? Al Hijo. ¿Quién volverá? El Hijo. ¿A quién no pudo matar la muerte? Al Hijo. ¿Quién resucitó de los muertos? El Hijo. ¿Quién está sentado al lado del Padre triunfando en victoria? El Hijo. ¿A quién se le dio todo nombre que por sobre todo nombre? Y ante ese nombre se va a doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si no es al Hijo, solo es al Hijo. El Hijo merece gloria, adoración. El Hijo merece alabanza. El Cristo de la gloria venció, 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 venció. Él es el que fundó la iglesia. Pregunto, ¿quién está a su lado en sus tribulaciones? ¿Quién está a su lado cuando está angustiado? ¿Quién le da fuerza cuando no tiene ninguna? ¿Quién pelea contra sus enemigos? ¿Quién se levanta contra sus gigantes? ¿Quién es el que le abre puertas para hacer bendición? ¿Quién lo lleva de triunfo en triunfo? ¿Quién perdonó sus pecados? ¿Quién lo lavó con su sangre? Todo es el Hijo. Decirle, papi, todo es el Hijo. ¿A quién le servimos al Padre en el nombre del Hijo? Cuando vamos al Padre en oración, ¿en qué nombre vamos? En el nombre del Hijo. Y dice, y todo lo que hagáis en mi nombre, mi Padre os lo dará. ¿Quién halló mérito en el cielo? El Hijo. ¿A quién le temen los demonios? Al Hijo. ¿A quién adoran los ángeles sino el Hijo? Los 24 ancianos se postran delante de ¿quién? Del Hijo. ¿Quién tomó el rollo o el libro? ¿Quién desató los sellos? El Hijo. ¿Quién vendrá en un caballo blanco que dice fiel y verdadero? ¿Quién tiene los cabellos como blanca nieve? ¿Quién los tiene? ¿Quién tiene sus ojos como llama de fuego? ¿Quién tiene en su boca una espada aguda? ¿Quién tiene misericordia cuando padecemos? ¿Quién intercede delante del Padre? ¿Quién le dice al Padre que en vez de mandar maldición, mande bendición sobre nosotros? Me tengo que despertar. No soy evangélico, soy cristiano. En algún momento yo tengo que decir, soy cristiano. Honro al Hijo, amo al Hijo, vivo para el Hijo y por el Hijo y le sirvo al Hijo. Y el que me llamó al ministerio es el Hijo. Y el que envió a la persona del Espíritu Santo es el Hijo. Y mi nombre fue anotado en el libro del Hijo. El Padre me oye porque amo al Hijo, porque le sirvo a su Hijo. Hermanos, si no tenemos revelación de estas cosas, flaco será nuestro ministerio, flaca será nuestra vida, flaco será nuestro testimonio. Si yo no honro al Hijo, no lo puedo honrar al Padre. Al Padre se lo ama y se lo honra cuando honramos y amamos al Hijo. Cuando en el cielo se pronuncia el nombre del Hijo, todos se arrodillan y se postran, dejan sus coronas por adorar al Hijo.
cuando estamos adormecidos, cuando estamos durmiendo, cuando estamos envanecidos, cuando estamos en otros asuntos, no estamos poniendo en la mente al Hijo, estamos poniendo nuestras cosas en vez de al Hijo. Y ahí ya no agradamos al Padre. ¿Por qué Moisés le fue prohibida la entrada a Canaán? Porque Dios le dijo, quiero que le hables a la roca. Y tomó una vara, ¿y qué hizo con la vara? Golpeó la roca. ¿Y quién es la roca? El Hijo. La roca era el Hijo. Todo aquel que golpee la roca está golpeando los fundamentos del Hijo. ¿Quién murió en la cruz? ¿A quién golpearon? ¿A quién torturaron? ¿Quién no abrió su boca? ¿Quién podía condenarme desde la cruz? ¿Lo hizo o no lo hizo? Y dice las Escrituras que amamos al Hijo, aún sin haberle visto personalmente. Estamos enamorados del Hijo. Creo que llegó la hora de despertarnos del sueño y vernos como hijos del Padre por medio de la sangre del Hijo, comprados por el Hijo. Mirale al de al lado y decirle, qué linda corona puso el Padre sobre tu cabeza. Decile, por favor. Decile. Hay una corona que el Padre puso en su cabeza, en tu cabeza. Decile, qué linda la corona que tenés. Decile, qué linda corona que el Padre puso en tu cabeza. ¿Sabe qué dice el libro de Apocalipsis? Dice, nadie tome tu corona, porque esa corona la puso el Hijo. Para despedirse de la tierra, dice Pablo, dice, he acabado la carrera, me está esperando la corona de vida que el juez justo me dará, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Yo espero al Hijo, le sirvo al Hijo. Lo que hago, le digo hasta con lágrimas en los ojos, le digo, Señor, quiero alegrar tu corazón. Póngase un minuto a pensar en lo que sentirá Cristo, el Hijo. Ahora mismo lo que estará sintiendo el Hijo, angustia, dolor por ver tantas personas que caen ahora en la eternidad. ¿Cuántos están entrando en la eternidad sin Dios, sin esperanza? Están perdidos y hay dolor en el Hijo. Y el Hijo dice, ¿y quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Están dormidos, papi, hablan los tres, la iglesia está dormida. Las almas se pierden, no me honran. Se enojan, se dividen, se pelean, se critican. No me sirven. Ese es el fruto de estar dormido. Por eso yo apelo a su parte espiritual, para que podamos amarnos juntos. Si nos criticamos entre todos, nos vamos a lastimar y mucho. Y yo creo que ese es uno de los deseos del diablo. En el estar dormitamos, nos lastimamos. Pero si nos despertamos, vamos a ver los frutos. Voy a ver tu corona. ¿Amén o no amén? Cierre sus ojos. Incline su cabeza. Padre querido, Padre bueno, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos. Te damos toda la gloria a Dios y nos presentamos delante de tu trono para adorarte, bendecir.